Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué bueno estar acá, en la casa del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Hoy vamos a continuar en la exhortación con otro de los temas de definiciones. Amén. Usted recordará que habíamos estado hablando hasta la 21ª definición. Amén. Hasta la semana pasada. Hoy, mensaje número 22. Vamos a estar hablando sobre remanente. Amén. Remanente. Y vamos a concentrarnos en lo que nos dice la palabra. Pero en lugar de ir solamente a la definición de la palabra remanente, vamos a ver un ejemplo. Varios ejemplos del pasado, cómo ello se va a aplicar a nuestra vida. Porque en el asunto del remanente nosotros tenemos que ser y somos protagonistas. O sea, cuando hablamos de remanente en la Biblia, remanente hoy, no es que otros son el remanente. Nosotros estamos llamados a ser el remanente. Amén. Vamos a ver lo que nos dice la palabra, que es un fundamento y una verdad bíblica esencial para poder comprender y poder, como uno dice, medir y juzgar los tiempos en que estamos viviendo. Y también entendiendo bien bíblicamente lo que el Señor nos ha enseñado respecto a lo que Él llama el remanente, precisamente para poder comprender cuando estamos frente a doctrina verdadera o estamos frente a doctrina falsa. Porque todas las cosas que se enseñan y que de parte de Dios tienen que ir asociadas y fundamentadas en la palabra. No puede haber nada que se salga de la palabra, porque entonces imagínense qué sería. ¿Ven? Por eso es que el Señor nos dejó su palabra para circunscribirnos a ella. Si a alguien no le place seguir la palabra, pues we are not sorry. No nos disculpamos por nada. Al contrario, llamamos a que todo el mundo proceda a sujetarse a la palabra de Dios. Amén. Y vamos a hacerlo hoy, nuevamente, en el tema número 22, el remanente. Así que vamos a ir a Isaías 9, no cierre su Biblia después, Isaías 9, 1 al 7. Amén. Y luego de ello vamos a ir a otros ejemplos. Vamos a tocar sobre estos ejemplos de manera breve para que no perdamos la noción y la esencia del tema, que es el remanente siempre ha existido. El pueblo de Dios siempre es un remanente. Vamos a definir propiamente lo que es remanente. Pero primero leemos en Isaías 9, 1 al 7. Amén. Dice así, la palabra del Señor, 9, 1 al 7. Todos dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora con angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bendito seas tú, Señor, que ahora tu Espíritu Santo, Señor, nos permita predicar tu palabra, Señor, de manera fiel, obediente y sujetado, Señor, a tu Espíritu Santo, y que podamos, Señor, glorificarte de esta forma.
Pero también, Padre, que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Si nos has constituido como remanente, que así vivamos, Padre Santo, en nuestra vida, mi Señor, hasta que tú vengas a hacer cielos nuevos y tierra nueva, Padre Santo, y poner tu reino eterno que has prometido, Señor, el cual, como hemos visto en tu palabra, tú vas a cumplir, porque dijiste que lo vas a cumplir, Señor, y es lo que tú quieres hacer. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, Padre Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Se puede sentar, hermano. Usted dirá, ¿y dónde habla del remanente en estos versos que hemos leído? Vamos a ir a esa parte ya pronto. Remanente, la palabra remanente, amén. Si la definimos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la intención de la palabra remanente es lo que se deja. O sea, no lo que se deja así desechado, sino lo que se deja, o sea, lo que quedó. Lo que quedó. Por eso que se llama remanente. Remanente, o sea, lo que remaneció, o sea, lo que quedó de un montón. Y la idea del montón es un montón. Y el remanente es un poquito. Se recordará que habíamos dicho, ¿verdad?, en los tiempos de antes, cuando a alguien le ofrecían comida, la cosa estaba mala y no había muchas veces que comer. Aún las mismas mamás de muchas personas enseñaban a sus hijos el concepto de la vergüenza. No que los criaban con vergüenza, sino la vergüenza era un remanente. Un chispito que se dejaba en el plato, aunque tuvieras todas las ganas de comértelo, porque de verdad estabas enmayado, pero no le podías dar el gusto a la persona para enviarle un mensaje incorrecto, entre comillas, era más bien por apariencia, por las razones incorrectas. Dejabas el remanente en el plato para quien te dio el plato no fuera a pensar de que le dio un plato a un desmayado que no tenía que comer en ese día, y sabe Dios si el día antes y el día después. Entonces ese concepto del desmayado en Puerto Rico, yo creo que es lo mejor que podemos asociar para ese remanente. Entonces muchas personas se les quedaba esa costumbre y dejaban un chispito. Ponían el cubierto y ya acabaste, pero dejaban una vergüenza. El concepto de remanente en la Biblia no es muy diferente a él. Remanente quiere decir que para el Señor, su intención cuando Él lo creó todo, era que no hubiera remanente. Era que todos los que Él creó fueran sus siervos y Él viviera entre ellos y con ellos, como lo vemos en los primeros capítulos del Génesis. Pero como hemos estado estudiando también los martes, amén, vimos que esto no sucedió del todo así, todo eso se echó a perder. Por lo tanto, ya Dios no pudo habitar, ¿verdad?, entre el pueblo, entre los que Él creó, porque los que Él creó se echaron a perder por el pecado. Ya el Señor no puede habitar entre los pecadores, en comunión con ellos. Entonces se empezó a distinguir la humanidad entre dos grupos. Aquellos que eran del montón, o sea, del mundo, como después le llamaríamos en el contexto del Nuevo Testamento, o los gentiles, como se llamaban en el Antiguo Testamento. Amén. Los gentiles no se esperaba que tuvieran temor de Jehová, el creador de cielo y tierra, ni le sirvieran. El Señor entonces escogió un pueblo a través de la descendencia de Abraham, específicamente de Jacob. Usted recuerda, le cambió el nombre a Israel. La descendencia de Israel llegaron a ser el pueblo de Israel hoy, y Él escogió ese pueblo entre todos los pueblos para mostrar en ellos la misericordia. O sea, ellos no se lo merecían, pero Él quería que ellos fueran el ejemplo. Y vimos en la palabra que ellos fueran su especial tesoro. O sea, que ellos fueran su remanente. Todo el mundo, literalmente, todo el mundo entregado a la maldad, fuera de ámbito de Dios, de la obediencia al Señor Creador, pero este remanente, este pequeño pueblo, insignificante, un pueblo enmayado, infeliz. El Señor los escogió así. El Señor no los escogió porque era el mejor pueblo, sino para mostrar sobre ustedes mi misericordia. O sea, que si no hubiera sido por mí, nadie se hubiera fijado en ustedes. Y así lo hizo el Señor. Así que
aún dentro de ese plan, de todo el mundo, los gentiles, o sea, las gentes del mundo, y de entre las gentes del mundo, Israel, el Señor lo deparó así. Pero usted y yo sabemos que ni aún eso ocurrió, porque Israel se distinguió y se caracterizó por su desobediencia. Así que Israel, que estaba preparado para ser un remanente, llegó a ser de los gentiles, o sea, llegó a ser del montón, porque desobedecía y contradecía al Señor, al igual que las gentes que nunca le habían servido. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Se dio por vencido. Fíjese que antes de eso el Señor había prácticamente destruido la tierra como la conocemos. No del todo, pero sustancialmente mediante el diluvio. ¿Por qué? Porque quería ponerle un alto al pecado. El Señor ha estado lidiando contra el pecado, pero de una manera intensa. Porque el pecado es una epidemia extremadamente contagiosa. Y tan es así que aún ese mismo remanente, su pueblo, lo contaminó con toda intención, ¿verdad? Él mismo se contaminó, se hizo diferente, ¿ok? Pero se diferenció porque pretendió deshonrar al Señor y deshonraron al Señor. Y al sol de hoy, así están todavía. Pero entonces, ¿qué hizo el Señor cuando ese remanente, ese poquito de entre el mundo, dejó de glorificarle y no siguió los pasos que él quería? Entonces el Señor ya tenía un plan preparado, porque Él ya sabe que todas estas cosas iban a suceder. Amén. Entonces ese plan Él lo empieza a revelar a través de la Escritura. Esta mañana estuvimos viendo en el tema de Dios prometió darles un rey, y no solamente un rey, estamos hablando de un rey a Israel, sino un rey eterno. Y no estaba hablando de David, estaba diciendo que la intención del Señor es que el trono, amén, el trono de un rey temeroso de Dios, amén, iba a ser establecido sobre el mundo en un momento dado para siempre. Hoy como tal, no hay un rey del linaje de David reinando sobre el mundo. En un momento dado lo hubo, pero esa línea continuará, esa línea no se ha roto, esa línea continuará, porque el Señor prometió que Él lo iba a hacer, dice, por su propio celo iba a hacer que las cosas así sucedieran. Él las va a hacer porque Él lo prometió y Él es poderoso. Y sabe que ya Él hizo una parte de ello y su plan continúa. Lo que le anunció entonces a los profetas, empezando aquí con Isaías, el capítulo 9, es precisamente esto. Entonces, yo voy a traer, ¿ok?, a este rey y este rey será eterno. Amén. Y su reino no tendrá límites y no tendrá fin. Amén. Y no solamente eso, sino nos da la semblanza, como estuvimos viendo aquí, que no está hablando de un hombre. Porque dice que va a ser, mire su título, admirable, consejero, Dios fuerte. Ya ahí sabemos que no es un ser humano como nosotros. Padre eterno, tampoco. Príncipe de paz, tampoco. Lo dilatado de su imperio no tendrán límite, pero más abajo dice, será desde ahora y para siempre. Pues ahí confirmamos que no es una persona como nosotros. Cuando más adelante vemos que el Señor se encarnaría, amén, tomando semejanza de hombre, tomando un cuerpo humano como el de nosotros, ahí empezamos a entender cuán detallado y cuán preciso es el plan de Dios. Pero fíjese lo que iba a pasar. Cuando el Señor venía al mundo por vez primera, lo que anunció Isaías, la intención de Él era que todo su pueblo, el que estaba llamado a ser el remanente, Israel, le recibiera de corazón. Amén. Por eso nos dice en Juan que Él a lo suyo vino. O sea, a su pueblito remanente, santos todos, entre el mundo y las naciones. Pero dice que vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, ese remanente ni aún estaba ahí. ¿Qué hizo el Señor? El Señor preparó otro remanente.
Amén. Es un remanente del remanente, o sea, es unos cuantos, literalmente. Así que si usted pausa un momento y se pone a pensar, dice, ¿acaso siempre han sido multitudes las que han glorificado al Señor? Rápido uno piensa, sí, cuando el pueblo salió de Egipto, se estima que eran cientos de miles, y cuando venían creciendo y las generaciones en el desierto, se estimaba que eran 2 millones de personas. Sí, y todos ellos glorificaban a Jehová. Y por eso era que se quedaron 40 años en el desierto, el Señor esperando que murieran aquellos que no eran dignos por desobedientes y contestones y rebeldes a entrar en la tierra que Él les prometió. O sea que tampoco. O sea, era un bonche de gente, un montón de gente. Pero si hubieran dicho, ¿quién está por Jehová aquí? Todo el mundo, ¿verdad? Como dice, literalmente daban un paso para atrás. Se quedaban 2 o 3 al frente. Y cuando vemos a través de la historia, ha habido momentos después que se establece la iglesia, donde aún muchos historiadores les cuesta encontrar donde habían vestigios de grupos que se congregaran, que se podrían llamar iglesia. Casi desaparecen, pero casi desaparecen. El Señor siempre ha tenido un remanente. Otra porción de validar lo poquito que son los que temen a Jehová cuando vino el Mesías, cuando el Hijo de Dios se encarna sin dejar de ser Dios, tomó forma de hombre y estando en la condición de hombre, como dice Filipenses, vivió y murió para humillarse más todavía y comprar el perdón de pecado y la salvación para todo aquel que cree. Amén. Usted pensaría que ahí todo el remanente vendría, el remanente de Israel, pero ni aún así. Cuando usted ve el cuadro, esos días del Señor a punto de dar su vida, ¿quiénes estaban con Él? 2 o 3 literalmente estaban con Él. Cuando se establece finalmente la iglesia, y la iglesia empieza a crecer y viene la segunda generación, después de los apóstoles, viene la tercera y cuarta, empezamos con la historia de la iglesia, usted puede leer esto, empieza la apostasía y se mezcla todo, y entonces hay grandes grupos, pero usted nota que la doctrina de ellos no es la doctrina de la palabra, están basados en otras creencias, o sea, no tienen el temor de Dios como está definido en la palabra. Y usted dice, volvemos a lo mismo, hay grandes grupotes, como el pueblo de Israel que venía de Egipto, pero entre ellos son 2 o 3 literalmente. Cuando usted sigue dándole para el frente y llega a esta época, es todavía real. Son 2 o 3. Cuando el Señor dijo, cuando el Señor venga en las nubes con sus santos ángeles, hallará fe en la tierra. O sea, si nosotros fuéramos a medir, según nos dice la palabra, podríamos pretender y decir prácticamente nada para lo que se hubiera esperado a través de todos estos miles de años. Pero va a haber un remanente. Por eso es que al fin del Apocalipsis se nos dice, mire, el que hace las cosas sin fe, ¿verdad?, que las siga haciendo sin fe. Y el que quiere vivir una vida piadosa, de fe, que viva una vida de fe. Y así se van a diferenciar hasta la eternidad, cuando nos vayamos, quiénes son del remanente. Por eso es que el pueblo de Dios hoy no es diferente, hermano. Es un remanente. Le decíamos el otro día, manera de entre chiste y broma, acostúmbrese a estar solo. ¿Por qué? Porque si somos del pueblo de Dios, no vamos a esperar y no debemos esperar que de momento hayan 700,000 aquí y allá y montones por acá. Y las iglesias de esas que hay que jajar el templo porque no caben. Eso no sucede así con el pueblo de Dios. No porque yo no quisiera, no porque Él no quisiera, sino porque es la realidad y la severidad
del pecado que hay en el mundo y la confusión de Satanás que hay en el mundo. A través de toda esa confusión y de toda esa basura que hay, la luz de Dios alumbra, pero son muy pocos. Acuérdense, los dos caminos, el estrechito y la autopista. Muchos se van por la autopista, porque es el camino suave, fácil, el camino que no cuesta trabajo, el camino que no va contra mi pecado, que me deja como soy, suave, fácil, del fresquito. Pero el camino donde el Señor me llama a negarme a mí mismo, reconocer que soy una basura despreciable y que me tengo que deber a Él y humillarme delante de Él para que Él me perdone y me salve, esa fila es estrechita y no tiene mucho anuncio. La autopista tiene mucho billboard. Aquí es, aquí te salvaste. Esta es suavecito, fresquito, aire acondicionado all the way. Hasta que llegues al precipicio donde está el lago de fuego y azufre, pero esa parte no te la van a decir. Pero el camino que lleva a la vida es angosto. Muy pocos, el Señor mismo lo dijo, entran por ahí. El remanente es real. Por eso es que tenemos que tener mucha cautela cuando digan, allá está un estadio con 35,000 dándole gloria a Dios. Cuando me dicen 1,000, ya yo no lo creo. ¿Por qué? Porque cuando usted se pone a ver, no es que el Señor no pueda salvar a 1,000, Él puede salvar a 1,000 millones y trillones. Su sangre en la cruz es poderosa para ello, pero no es Él. Es que las personas no quieren venir. Cuando el Señor vino por vez primera, podríamos decir, nadie creyó en Él, pero había un remanente que estaba esperando. El Señor había anunciado a través de los profetas que vendría, pero cuando venimos a ver, parecería que nadie le estaba esperando, y cuidado que Él lo había anunciado, pero parecería que nadie estaba prestando atención. Pero sí, habían unos poquitos. No se podían contar con las dos manos y me prestó una que otra mano suya, y con eso quizás nos contábamos, pero sí habían unos que estaban esperando al Señor. Amén. El primero es Isaías, el mismo que recibió la encomienda de esta profecía. Él no la iba a ver cumplida en su vida. Y él está incluido entre los que allá en Hebreos 11 nos dice, aquellos estaban allá saludando de lejos el reino, pero no recibieron lo prometido en su vida. Pero el Señor le ha preparado una ciudad para ellos. O sea, el que no haya venido en el tiempo de Isaías no desfinta la profecía de Isaías. Eso es fundamental. Isaías no sabía eso, él no sabía cuándo vendría. Él sabía que vendría. Dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En ese reino no va a haber pecado. Dice, no va a haber sangre, no va a haber instrumento de guerra. Y mira, y va a venir, y va a ser anunciado, y va a comenzar este plan allá. Como diríamos en Puerto Rico, en el barrio Jurutungo, allá bien botado lejos. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Nadie en su juicio cabal. Si usted iba a Judea, dice, varón, ¿tú quieres mudarte para Zabulón? ¿Qué yo voy a hacer en Zabulón? Primero que aquella es la tierra de los gentiles. Ahí mismo lo dice, le llamaban Galilea de los gentiles. Ninguna persona de respeto, o podría decir ninguna persona de Jehová, se iría a vivir allá, a aquel arrabal por allá arriba. Están muy cerca del pecado y del mundano y de lo pagano por allá. Pues en esa tierra de Zabulón es que estaba la ciudad de Nazaret. Y en la tierra de Neftalí estaba Capernaum, donde el Señor vivió. Amén. En esos arrabales, en esas aldeas insignificantes, allá iba primero a resplandecer la luz de Dios. Es lo que quería decir aquí. ¿Quién lo estaba anunciando? El primer
varón del remanente. Isaías estaba completamente claro de que eso iba a suceder. Amén. Y lo vemos por su testimonio, cuando vemos a través de todo su libro, donde él narra lo que Dios le manda a decir, pero también vemos su vida. Él fue varón fiel. La tradición histórica nos dice que él murió martirizado, muy seguramente durante el reino del rey Manasés. Manasés fue el rey que más tiempo gobernó allá en Israel. Y Manasés tuvo temor de Dios al fin de su vida, pero al principio era lo más malvado y cruel que había, y rebelde. Manasés, malo, diríamos en Puerto Rico, con velocidad, como diríamos nosotros. En ese reinado, muy seguramente fue que falleció Isaías. ¿Por qué falleció Isaías? Porque estaba anunciando la palabra de Dios. Él estaba esperando. Si el Señor hubiera venido y se hubiera encarnado en el tiempo donde él estuviera vivo, el primero que hubiera estado en la fila era Isaías. ¿Ok? Porque para aquellos que creemos a la palabra y aquellos que conocemos al Señor y aquellos que sabemos que el Señor va a cumplir sus cosas, nosotros somos los primeros que estamos esperando que Él las cumpla. Amén. ¿Cuál es la promesa que estamos esperando del Señor aún en nuestra vida? Que Él venga por vez segunda. Mire, nosotros estamos con menos excusa, porque es vez segunda, quiere decir que hubo una primera, y si vino la primera, viene la segunda, las dos las prometió. Con todo y ser tan específico, van a ver, la inmensísima mayoría no van a creer. ¿Cuántos habrán que se ríen cuando pasan por Camuy y ven que dice Cristo viene allá arriba? ¿Cuánto lleva viniendo? Hasta que un día viene el Señor y ¡fua! Y se acabó el evento. Como pasó cuando lluvia. Mira lo que dice el viejo lluvia. Que viene, cae agua del cielo. Pero si ¿cuándo ha caído agua del cielo? Decían allá en los tiempos de Noé. Dicen que lo que había era un rocío que cubría la tierra. Que cabe el agua debajo de la tierra. Pero este viejo loco y todos sus hijos. Vamos a reírnos de ellos. Vamos a hacer un picnic frente a la porquería. ¿Cómo se llama lo que él dijo? El arca allí. Vamos a reírnos de él. Y ¡pam! Vino el diluvio y el Señor cerró la puerta. Hoy día, el arca de Dios para salvación está abierta a través de Cristo Jesús. Pero va a haber un día donde el Señor va a cerrar la puerta. Aún no la ha cerrado. Aún su misericordia Él la extiende. Y como Él dice claramente, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Suena como sí porque sí. Pues sí es. Él dijo claramente. Pero dijo a David, amén, con tu hijo yo voy a tener misericordia, pero yo no tuve misericordia con la casa de Saúl. Me dice, pero el Señor no es equal opportunity. No, el Señor hace como Él desea. Amén. Ahora, todo aquel que viene a Cristo es equal opportunity. Pero tienes que venir a Cristo. Isaías creyó la palabra que le fue mandada a decir. Amén. Inclusive hasta el mismo Jonás creyó la palabra que le fue mandada a decir. El problema con Jonás era que él no quería decirla. Pero ya eso es otra cosa. El remanente, el primer remanente, casi 700 años que el Señor viniera, Isaías. El segundo, su mamá y su tía prima, María y Elizabeth. Usted va al Lucas capítulo 1, verso 39, dice, en aquellos días se levantó María y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Esta ciudad de Judá era que vivía su parienta Elizabeth. Y entró a casa de Zacarías, el esposo de Elizabeth. Él era varón sacerdote. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. La que
estaba en el vientre de Elizabeth. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ese era Juan el Bautista. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Vamos a tener un poquito ahí. Fíjense el contexto. ¿Okay? Elizabeth ya estaba preñada de Juan. Entiende que tenía quizás como 6 meses ya en la barriga, ¿verdad? María le fue anunciado por Gabriel que ella, a través de ella, se encarnaría el Hijo de Dios. Y había concebido de parte del Espíritu Santo sin haberse casado. Estaba desposada con José. ¿Usted conoce la historia? Amén. Pues María rápido fue a ver a su prima a la montaña. La tradición dice que esa ciudad se llama Ein Kerem. Queda cerca del final, donde está el río Jordán entrando al Mar Muerto. Betábara, que fue donde bautizaría Juan el Bautista en su ministerio, en esa región allí. Pues fue allá a la montaña, y ciertamente la ciudad queda trepada en un monte, ¿verdad? Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Usted ve el resto de la historia, hermano. Pero fíjate cómo dice: Elizabeth exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de su vientre. Pero mira el 43. ¿Por qué me concede esto a mí? Se me concede de parte de Dios, claro está, que la madre de mi Señor venga a mí. Usted dice, ¿qué está diciendo Elizabeth? Está diciendo que el bebé que estaba en el vientre de María era el Señor. Kurios, la palabra en griego. Kurios quiere decir ese es el Señor de los señores. Estaba en el vientre de su pariente, de su primo. O sea, había creído a plenitud que Dios tenía un plan. Estas personas de fe habían conectado con lo que Dios había prometido hacía casi 700 años antes, y ahora ellos estaban cayendo en cuenta que por la gracia de Dios ellos eran los protagonistas en ese tiempo de lo que Dios estaba ya cumpliendo. Aquel pueblo que estaba por allá en tinieblas, la luz resplandeció sobre ellos, y estaba comenzando aquí con el que iba a ser el Elías, que iba a anunciar la venida del Señor. Lo que mismo se nos dice en Malaquías. Decía, vendrá con el poder de Elías a anunciar y a decir: todo monte hay que bajarlo y todo valle hay que subirlo. Va a preparar el camino para el que iba a venir. Y el que iba a venir, el que preparaba el camino, estaba en la barriga de Elizabeth. Y el que iba a venir, Rey de Reyes, Señores de Señores, estaba en la barriga de María. El Señor moviendo lo que tenía que hacer para su plan. Remanente. A veces uno no piensa en remanente, en ellas, pero ellas eran remanente. Zacarías también es el próximo que vamos a hablar, es remanente también. No Zacarías el profeta, Zacarías el esposo de Elisa. Amén. Así que vemos, sí había remanente. Habrían otros que tendrían temor de Dios, posiblemente, pero no eran muchos. Fíjate que el Señor siempre ha rebuscado aquellos que son de acuerdo a su corazón. Amén. Aquí estas dos mujeres eran así. Y más adelante, el verso 46 al 56, es que ella bendice al Señor. Dice, María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Es muy cierto. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y ahí está el fundamento. Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Ahí se incluye ella. ¿Va viendo, hermano? O sea, a través de toda la oscuridad
y todo el pensamiento y la mundanalidad y la basofia y la porquería que siempre ha existido en el mundo. De generación en generación, el Señor siempre ha tenido aquellos que le temen. Y ella está incluida ahí. Dice, hizo promesas con su brazo y esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y eso es lo que pasa con aquellos que no son remanentes. ¿Qué pasa con el necio? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero sabe que hay unos necios que dicen, sí hay Dios, pero no me da la gana. Esos son peores. Esos son necios a la cuarta potencia. Que saben que hay un Señor que es juez de todos, pero a ellos no les nace la gana de adorarle y bendecirle. Y las hay así también. A eso se refería María aquí. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ellos creen que tienen tan grande pensamiento en su mente y lo que tienen es, ya usted sabe, su perdición. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Todo esto es profético, hermano. ¿Qué es lo que va a suceder? Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿De dónde una jíbara de Nazaret iba a conocer todo esto? Eso le fue confirmado a ella por la fe mediante el Espíritu Santo que estaba en ella. Amén. Debido a la predicación de esta mujer. Amén. ¿Quién hace eso? El Señor solamente. Dice, María se quedó con ella como 3 meses y después volvió a su casa. Allá cuando el niño, Juan, iba a nacer, en ese momento ella se regresó a su casa. Amén. Pero dice que entonces tuvieron que ir a Belén porque el César declaró un edicto que tendrían que ir a participar del censo, y el censo antes que había que ir a donde tú naciste, o sea, donde José en aquel momento nació. Tuvieron que ir entonces a Belén. Belén no era muy diferente a los arrabales donde ellos vivían allá en Nazaret. ¿Ok? El Señor mantuvo su promesa aún con los cambios y los ajustes que el mundo pretende hacer. El tercer, vamos a decir cuarto miembro del remanente fue Zacarías. ¿Okay? Hubo en los días del rey Herodes, dice el verso 5, capítulo 1, rey de Judea, un sacerdote que se llamaba Zacarías, de la clase de Abías. ¿Qué es eso? Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Amén. Mire, ambos eran justos delante de Dios. Oiga, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, de la clase de Abías. Usted va a 1 Crónica 24, allí vio hasta la forma que estableció David, cómo se iba a servir. Amén. En el tabernáculo y en el templo, es que los sacerdotes que venían de la tribu de Aarón eran muchos. Y él los repartió por grupos, o sea, por clases. Esos servían 2 semanas cada clase, porque se dividían en diferentes grupos dentro de la clase. Así que cada 2 semanas ellos servían en el templo en diferentes funciones. No todos eran sumos sacerdotes, había uno sumo sacerdote, otros eran sacerdotes, otros hacían función de levitas, otros, por ejemplo, les daban que ofreciesen el incienso, otros les daban que llevaran los panes de la proposición, otros eran los que operaban el altar donde se quemaban los holocaustos, otros eran los que asistían a los levitas en procesar todos los animales que había que procesar. O sea, otros eran los guardas de las vestiduras. O sea, era un ministerio completísimo, grande. Pues esa vez, según, ¿verdad?, el tiempo que estaba dispuesto, según lo que se había establecido en Crónicas, le tocó el sacerdocio ejercer su ministerio según el orden de su clase y conforme a la costumbre del sacerdocio, es el verso 9, echaban suertes, que eran muchos, no todos podían participar en todo, para ver quién le tocaría ofrecer el incienso, y a él le tocó ofrecer el incienso.
Entonces, el que ofrece el incienso entra al santuario. ¿Ok? O sea, al lugar santo. Y allí estaba él, ofreciendo el incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Este varón estaba allí concentrado, bendiciendo al Señor con el incensario, y se le aparece este ángel y dice, se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Claro, estás allí en el templo del Señor y se te aparece un mensajero del Señor y dice, ¿qué chance hay de que esto no sea bueno? Que sea porque yo soy imperfecto y soy pecador. Me llegó mi hora, pensaría Zacarías. Y sí, le había llegado la hora. Se turbó Zacarías al verle y sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Si usted más adelante busca, ¿verdad? Sería nazareo. Por eso es que no iba a beber alcohol, tampoco se iba a cortar el pelo. ¿Okay? Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Usted lo vio, que se cumplió cuando María visitó a su mamá. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Va viendo? Este es parte del remanente, pero va a engrandecer un poquito el número el remanente, porque va a predicar para que muchos del pueblo de Dios que andan en mal camino se conviertan. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. De hecho, físicamente se entiende que se veía como Elías, porque andaba cubierto de pieles, un cinto de cuero, y comía miel de los panales de las abejas, y comía langostas, o sea, los saltamontes. Por eso es que decimos que él comía nuggets de saltamonte mojado en honey mustard, las salsitas honey mustard. Y usted sabe que hay lugares que se come todavía eso. Los saltamontes secos, los mojan ahí, se los comen. Se los comía Juan, y Juan estaba fuerte, de que vivía en el desierto y predicaba en el desierto, y más adelante vemos que el pueblo salía a él, al desierto, a escuchar lo que él predicaba. Dice, va a hacerlo volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso era antes de que Cristo empezara su ministerio. Así que otro miembro del remanente, Zacarías. Podemos contar 4 hasta ahora, ¿verdad? Y si puede leer la profecía de Zacarías en el verso 67 en adelante. Mira el 68, dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Va viendo? Él está relatando exactamente lo mismo que le había sido profetizado a Isaías. Amén. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Así que el 76 dice, y tú, profeta del Altísimo, niño profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Está hablando de Juan. Amén. Pero Juan iba a ser el que anunciaría el poderoso Salvador que está mencionando en el verso 69. Fíjese cómo él trae a memoria lo que ya estaba en su corazón, que él estaba esperando que Dios cumpliera la promesa que había hecho a través de los profetas. Amén. Nosotros estamos esperando que el Señor cumpla la promesa que hizo a través de los profetas y a través del mismo Cristo, de que Él vendría a buscar su iglesia. Amén. Pues nosotros remanecemos esperando al Señor. Amén. Quinto miembro del remanente, Lucas 2:21.
Hay un varón que se llamaba Simeón. Y Simeón era viejo. Dice el verso 21, capítulo 2, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, esto es Jesús, le pusieron por nombre Jesús, o sea, Yeshua, o sea, Jehová Salvador, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. De hecho, el ángel le puso nombre a Juan. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, en este caso más literalmente de ella, de la mujer que había dado a luz de María, ¿okay?, conforme a la ley de Moisés, entonces le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Esto era más allá de los 8 días. Tienen que pasar, entiendo yo, 40 días después, más 8. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Déjame explicar brevemente ahí. Lo que decía el Señor en la ley, todo varón primogénito que abra la matriz, primogénito, lo que quiere decir, será llamado santo al Señor. No es que los otros no iban a ser santos. Es que santo quería decir es que le pertenecía a Jehová. El primer hijo varón le pertenecía a Jehová. La familia se podía quedar con él si pagaba, ¿verdad?, en una ceremonia, literalmente, el precio de la redención de ese varón. Había que comprárselo a Jehová. Lo que él había puesto era que era un par de tórtolas o 2 palominos o más, según la capacidad de la familia. Aquí en este caso se ve que eran en extremo humildes porque no tenían los recursos para poder hacerlo así. La pobreza era de cierta forma, no podían cubrir. ¿Okay? Pero había que redimir al varón. ¿Okay? Y eso lo hacían prácticamente todos, excepto los de la tribu de Leví. Porque los de la tribu de Leví estaban llamados a servir a Jehová en el ministerio. Por lo tanto, ellos eran irredimibles, por así decirlo. Pero todos los otros, si se deseaba, se podían redimir de esta forma. Y fueron a redimir a Jesús. Si hacía falta o no hacía falta, yo entiendo que no hacía falta porque él no era que necesitaba redención de nada. Pero lo que sí nos ilustra, a tono con lo que estuvimos hablando esta mañana en parte del estudio bíblico, ahí se demuestra toda la faceta de la humanidad de Jesús. Sus padres creciendo en fe y en convencimiento de que era lo que Dios pretendía hacer con esa criatura que había sido concebida por obra del Espíritu Santo. Amén. Pues ellos estaban cada día, como dice más adelante, dice, María veía estas cosas y las guardaba en su corazón. O sea, ella empezaba a meditar en estas cosas. Ellos no sabían el detalle día a día del plan que Dios iba a hacer con Jesús. Amén. Por lo tanto, día a día iban entendiendo. ¿Okay? Así que dice que fueron a ofrecer para redimir al niño. Dice, y el 25 dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, vuelve y dice, justo y piadoso, mire, esperaba la consolación de Israel. ¿Qué es la consolación de Israel? Estaba esperando al Mesías, amén. Esperando al que había sido prometido. Este varón, ya bien viejo, estaba esperando ver con sus ojos que se cumpliese esa promesa. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Amén. O sea, este era del remanente, pero del corazón del rollo, porque él estaba esperando. Dice, para esto yo vivo. Después que lo vea, me puedo morir. De hecho, así fue que dijo cuando lo vio por fin. Gloria al Señor. Pero este varón estaba esperando entre todos los otros. En ese día en el templo, se me hace a mí, habrían un montón yendo para ir a echar la ofrenda en las cornetas que le echaban, porque habían unas trompetas. ¿Has visto los barcos de antes? Que tenían como unas cosas, unos ventiladores, pero tienen unas cornetas hechas de oro. Y por ahí las personas echaban la ofrenda y la ofrenda caía abajo de unas arcas. Esa fila estaría de aquí a allá. Habían un montón metidos, seguro,
en la placita de mercado, que después el Señor iría a limpiar. Estarían otros en la cháchara allá en el pórtico de Salomón. Estarían otro montón en la puerta afuera. Y entonces, entre todo ese zafacón de gente, montón de gente, vemos a este viejito que era el único que estaba sincronizado con el Señor. Y José y María en ese lugar. Eran los únicos que estaban conscientes de lo grandioso que era ese momento. El resto les tenía sin cuidado. ¿Qué era? Que para ellos no era. Para ellos vino el Señor también. Pero eso es el asunto de estar y que estaban en el templo. ¿Cuántos de Israel desearían estar en el templo y vivir cerca del templo, que casi puedo ir todos los días si quisiera? Pero eso hace de usted alguien temeroso de Dios y con fe en lo que Dios ha prometido, ¿no? Ahí se ve el remanente. Entre todo ese montón de gente, unos poquitos, literalmente una puñadita. Y este varón estaba esperando. Dice, movido por el Espíritu, el mismo que le dijo, el Espíritu Santo le dijo, no te vas a morir hasta que lo veas. Vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, más adelante, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora despide a tu siervo en paz. Porque el Señor había dicho que él no se iba a morir hasta que lo viera. O sea que si ya lo vio, pues ya se podía morir. Está diciendo, ahora me puedo morir, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esta es la clave, dice, has preparado esta salvación en presencia de todos los pueblos. Todo el mundo era para estar conocedor pendiente de ello. Es vergonzoso que en el nacimiento del Señor vinieran aquellos magos extranjeros, eran astrólogos, no eran reyes. Dicen, se ponen con reyes, no eran reyes. Ellos eran unos astrólogos del oriente, no se sabe cuán oriente. Ellos estaban esperando que se cumpliese la profecía del rey de Israel que vendría para ser eterno. ¿Y cómo es posible que el mismo pueblo para que él, al cual él venía, no estuvieran esperándolo? ¿Está viendo? Por eso que hay un refrán que dice, en casa del herrero, el cuchillo es de palo. ¿Sí sabe, verdad? Usted esperarían que en casa del herrero tenga los mejores cuchillos del barrio, pero no, en casa del herrero cortan con un cuchillo de palo. Dice, pero qué ridículo es, ¿verdad? Qué paradoja, qué contradicción. Que unos cuantos gentiles, astrólogos, pudieran decir, el rey de los judíos ha nacido hoy. Y vamos a verlo. Y su fe era tal que el Señor le puso una luz en el cielo para guiarlos hasta donde está. Mire para allá. Ellos son parte del remanente también. Y vamos a mencionarlo en este grupo también. Pero Simeón era ese remanente. Dice, ahora me puedo morir, Señor. Él estaba esperando la consolación de Israel. Amén. Y el último. Todavía nos queda uno. Ana, dice ahí mismo. Verso 36. También estaba allí Ana. Profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. ¿Alguien dirían? De la tribu de Aser no se ha escrito nada. Bueno, sí, se escribió aquí de Ana. Algo se escribió aquí. Era de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. O sea, vivió con su marido 7 años y enviudó. Y era viuda hacía 84 años. Si ponemos la edad típica de las vírgenes de Israel en casarse, de 13 a 16 años, ponle que se casó temprano a los 13, eso no es muy lejos de la realidad que sucedía en Puerto Rico aquí y en otros países de la cuenca del Caribe y otros lugares. Se casó a los 13, enviudó a los 20 y a 84 viuda, tenía 104 años. Era de edad muy avanzada. Y no se apartaba del templo. O sea, era como Josué.
Josué, joven, no se apartaba del tabernáculo. Dice, esta no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. En el templo habían ciertas habitaciones para los voluntarios del pueblo que quisieran asistir a los levitas que ya estaban allí. Y seguramente esa mujer se olvidó de su casa y se mudó para uno de esos cuartos allí. Dice, allí estaba de día, por eso que estaba allí de día y de noche, ella vivía allí. ¿Qué hacía allí? Servía de día y de noche con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, o sea, que estaba Simeón, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Tengo que decir que a esos que ella le hablaba no podrían haber sido muchos. Quizá algunos decían, mira lo que está diciendo esta señora. Ay, yo como que he escuchado, sí, la profecía de que venía el Mesías, pero como eso se ha tardado tanto, ya yo la engaveté. Habían un montón así, hermano. Ella diciéndole, mira, este es el niño, el cual el Señor prometió para redimir a su pueblo. Bendito sea el Señor. Y esa fue Ana, la profetisa. Así que de estos 6 que hemos hablado hoy, se saca cuenta cuántos en realidad habían en el pueblo. Centenas de miles. Y no estaban esperando al Señor. ¿Qué nos dice eso a nosotros como iglesia? Para resumir. Primero, la iglesia es eso mismo. ¿Sabe lo que quiere decir eclesia? Eclesia quiere decir los entresacados. Cuando usted entresaca algo, dicen, ahí hay un pote que tiene un montón de gandules desgranados. ¿Cuántos gandules hay ahí? Puede que hayan 10,000 en una paila de esa de pintura, si te grana tanto así. Entresácame los que son color marrón. Y usted va a sacar los verdes y coge los marroncitos. Usted entresacó. Eso que usted entresacó de allí, eso es lo que es la iglesia. La iglesia es los entresacados del mundo, de los gentiles. Y no es por nuestras proezas, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Porque Dios se nos reveló por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, para que pudiéramos creer en Él. Amén. Él lo hizo por su misericordia. A veces es impactante ver en la antigüedad, para el tiempo donde decían, la iglesia como que se desapareció, el año 300, 400, 500. Sí vemos el romanismo aumentando, pero sabemos lo que trae el romanismo con su falsa doctrina, ¿verdad? Entonces la iglesia pura y sincera, ¿dónde estaba? Estaba prácticamente underground. O sea, estaba detrás, tras bastidores. Los escritos que dejan esos partes que eran parte de la iglesia real en esos tiempos, hacen un énfasis que parecería exagerado para nosotros hoy, pidiéndole al Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Uno dice, ¿por qué es que pedía misericordia tanto y tanto y tanto y tanto? Porque ese es el sentir que viene, que tiene que venir también sobre la iglesia. Somos pocos. Y el Señor añade a la iglesia por su misericordia. Amén. Amén. El Señor es el que añade a su iglesia. Él toca a todos con su espíritu. Y aquellos que vienen a Él y creen y piden al Señor que les redima, Él les redime por su misericordia. Amén. Así es que Él lo hace, hermano. Así que la iglesia siempre ha sido intercesora. Ten misericordia de nosotros. Allá y no pensaba que eso eran cosas, para que usted le separa la paja del trigo. Se da cuenta que cuando habían esos escritos en latín en aquellos tiempos, decía, Kyrios miserere nobis. Señor, ten misericordia de nosotros. Y esa debe ser la oración de la iglesia. Ten misericordia de los que están perdidos. Ten misericordia de nosotros. Porque el Señor va a cumplir su promesa de que Él va a venir, hermano. Él va a venir.
y va a encontrar un pueblo. Nosotros y Él queremos que ese pueblo vaya en aumento. Amén. Porque Él va a venir cuando más negra esté la humanidad y más negra esté la historia. No es como dicen muchos, que esto va a ir mejorando, 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 y de momento usted siente un fresquito y el Señor está aquí. No va a suceder así, porque eso no es lo que dice la palabra. Dice que la cosa se va a poner peor y peor y mal, y sigue de mal en peor, hasta que cuando piense usted que no se puede poner peor de lo que está, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes. Amén. Y eso no es solamente, dice Apocalipsis, dice a través de los profetas, en esos tiempos de oscuridad vendrá el Señor. Así mismo eran los tiempos cuando vino la vez primera, usted lo vio en Isaías. En ese pueblo de tinieblas donde nadie aparentaba creer en el Señor, habían unos que sí creían. Y así es el tiempo cuando venga el Señor a buscar su iglesia. Así que nosotros, hermanos, firmes en Cristo Jesús. Amén. No dejándonos llevar por la corriente del mundo. Que la iglesia mezclada con el mundo no puede hacer su función. La iglesia sin santidad desvirtúa lo que es iglesia, el entresacado. El entresacado no puede volver a juntarse en términos de participar de las malas obras. Amén. El entresacado, el eclesiado, la iglesia tiene que servir al Señor de corazón. Amén. Y ello estriba pagar un precio también. No el precio de la salvación, sino el precio de ser iglesia. Somos apartados para el Señor. Amén. Somos anatemizados por el Señor. Suena feo, ¿verdad? Porque eso no dice anatema. Pero usted es un anatema, porque usted es exclusivo del Señor. Es lo que quiere decir anatema. El problema es cuando la gente usaba el anatema del Señor y creían que ellos tenían poder sobre ellos. Cuando el Señor decía, aquello es anatema, aquello me toca bregarlo a mí. Y la gente venía a tocarlo, como pasó allá en Jericó. Fue un problema. Cuando Saúl tomó del anatema, que tenía que destruir, mandó a destruyeran todo aquel ejército de Amalek. ¿Okay? Y estaba Agag. Y perdonó a Agag y perdonó a todo el ganado. Ese ganado era anatema de Jehová, le pertenecía a Jehová. Y él dijo, yo se lo voy a ofrecer en holocausto a Jehová. Jehová había mandado destruirlos a todos. ¿Ven? Nosotros somos exclusivos de Jehová, amén, a través de Cristo Jesús. Somos para Él y para su gloria. Para eso fue que Él puso la iglesia aquí en este mundo. Esta iglesia es la que Él viene a buscar. Amén. Él nos viene a buscar a los que Él compró con su sangre. Así que sigamos firmes en el Señor todo el tiempo. Usted no se deje desanimar, diga, ¿qué pasa? ¿Dónde están los que dicen aleluya? Que no los veo. Los hay, porque el Señor es poderoso para que hayan, amén. Solamente no espere que sean 800,000. Ya quisiera yo, ya quisiera el Señor, pero a los pocos, ¿verdad? Él, a través de todas las edades, Él nos va a meter en su reino eterno, por su poder y su gracia. Vamos a estar de pie. Señor es bueno, hermanos.